Radio Cutipa. Víctor Hugo Romero, a ver qué ha hecho para hoy. Tenemos la imagen lista de Víctor Hugo para comenzar esta guarida. ¿La lanzamos? Ahí la tiene usted. Camino a la segunda vuelta. Tenemos 2 candidatos para esta segunda vuelta. Y cada uno promete un castillo de Disneylandia. ¿Conoces ese castillo? Claro. ¿Te acuerdas de la música? Sí, no, la música no me acuerdo tanto, pero los castillos sí. Los y que salen estrellitas, sí, ¿no? Sí, todo mágico. Ahí está, uno promete Disneylandia en rojo, el otro promete Disneylandia en verde. Muy interesante, ninguno va a poder darnos Disneylandia, no porque sean malos, sino porque la situación que está dejando el gobierno, esa sí que está mala. Muy difícil salir de esta situación económica. Nos pedirán más paciencia y yo no sé si la población puede esperar mucho, ¿eh? Se puede poner tenso en algún momento. Pero tampoco le queda otra, ¿no? ¿Verdad? No hay otra. Hay que tolerar un poco y darle al voto democrático una esperanza, una oportunidad. Así es. Jorge salió de la guarida, volvió a entrar. ¿Por qué tanto papel, puntabola? Porque anoto. Vos sabés que hay una cuestión humana que es infalible. Lo que vos anotás, lo que vos escribís, sí, no te lo olvidás. Yo también tengo mis papelitos, mira. Yo también estoy más chiquitito, voy a anotar más pequeñito. ¿Por qué tenemos que anotar ahora? Porque enseguida vamos a tener una conversación con Adriana Salvatierra, masista o ex masista a estas alturas de la historia del MAS. Adriana ha sido presidenta del Senado. Ha sido, creo, su mayor responsabilidad en el gobierno de Evo Morales. Hay que decir también que es del ala evista, hay que decir también que está poniendo mucha atención en el voto nulo y hay que decir también que nos va a traer varias cifras. Creo que vale la pena mirar más de cerca el voto nulo. No vale, por supuesto, es un voto que no va a tener presencia en el legislativo, no está en la segunda vuelta, pero es un voto que ha tenido su peso en esta primera vuelta y aquí voy a anotar algunos datos. Creo que por eso Jorge ha traído todo su blog para anotar algunos datos para el análisis político. ¿Nos vamos a la pausa? Sí, tanto peso que salió tercero el voto nulo. Sí, ¿verdad? De esto hablamos enseguida junto a Adriana Salvatierra. Ya volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Querida Bolivia, porque creemos en ti. En tu bicentenario te celebramos con hechos, nuestra inversión firme y el compromiso genuino de desarrollar una minería responsable, generando oportunidades reales a través de nuestros proyectos Silver Sand y Carangas. Ya en contacto, les cuento, amigas y amigos, que estamos en contacto gracias a nuestra colega María Luz Vaca. Estamos en contacto con una autoridad del Tribunal Supremo Electoral. Se trata de Fernando Arteaga, secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral. Vamos al contacto, por favor. Mila Aurora Patiño Morales. Por la Alianza Unidad, Cecilia Isabel Requena Zárate. Por la Alianza Unidad, Carlos Silvestre Alarcón Mondoni. Por la Alianza Unidad, Andrea Alejandra Vallivian Vargas. Departamento de La Paz, diputados uninominales. Circunscripción 6, por el PDC, Edgar Manolo Rojas Paz.
Circunscripción 7, Alianza Unidad, Alejandro Jorge Reyes Cariaga. Circunscripción 8, por la Alianza Unidad, Juan Fernando del Granado Cosío. Circunscripción 9, PDC, Natalie Abril Chuquimia Rivas. Circunscripción 10, PDC, Víctor Huaranca Mamaño. Circunscripción 11, por el PDC, Caterín Pinto Venero. Circunscripción 12, por el PDC, Idelberto Márquez Marca. Circunscripción 13, PDC, Dionisia Máxima Chura Icona. Circunscripción 14, por el PDC, Constancio Gutiérrez Catacora. Circunscripción 15, por el PDC, Lisbeti Baluarte Piluy. Circunscripción 16, Alianza Libre, Armin Luta Chuquini. Circunscripción 17, PDC, Ruth Miriam Solano Mamaño. Circunscripción 18, PDC, Edwin Balda Avala. Circunscripción 19, PDC, Danitza Mejía Figueredo. Departamento de La Paz, diputados por circunscripción especial. Bueno, nos avisará nuestra colega cuando haya alguna declaración que tengamos que transmitir en directo, María Luz Vaca, que está en el lugar. Ahora sí nos vamos al contacto con Adriana Salvatierra, a quien le decimos Adriana, ¿qué tal? Nos escucha Adriana, expresidenta del Senado en el gobierno de Evo Morales, parte de lo que fue el movimiento al socialismo, hoy parte más bien del mundo evista. Adriana en Santa Cruz, ¿todo bien, Adriana? ¿Nos escuchas bien? Sí, les escucho muy bien. Claudia, Jorge, un abrazo a usted, a todo el equipo de Aviala y a quienes acompañan la transmisión. Gracias, Adriana. Hoy tenemos una conversación que nos va a traer una serie de interrogantes, porque se ha dicho poco o relativamente poco sobre el voto nulo. El voto nulo en estas elecciones ha tenido un protagonismo diferente, porque en anteriores elecciones el voto nulo era ese voto más bien o equivocado o un voto más aislado de protesta en una estructura electoral. Esta vez nos interesa el voto nulo porque Evo Morales y la estructura hoy vista ha convocado al voto nulo en protesta a una papeleta que no traía a su candidato en el interior. Ha sucedido algo similar con el candidato Jaime Dun. Evo Morales quedó fuera de la papeleta y este mundo evista decidió votar nulo. Habrá que ver qué componente tiene al interior. Por eso es interesante esta charla con Adriana Salvatierra, que ha hecho ya un trabajo más detallista, más minucioso, ha entrado más en detalle en este voto nulo. ¿Cuáles tendrían que ser los primeros elementos, Adriana, de este voto nulo a nivel nacional, el voto en el extranjero, y podemos luego entrar en detalle? Pero ¿cómo presentarías, Adriana, este voto nulo? Mira, yo creo que es importante primero dejar claro que nosotros buscamos todos los mecanismos democráticos para participar en este proceso electoral como fuerza política propia, con identidad propia. Primero, como es de público conocimiento, retiraron a través de una sentencia judicial la presidencia del instrumento político, del movimiento al socialismo, de la conducción de Evo Morales. Fue un juez de una sala constitucional de La Paz la que terminó disponiendo o mandando en realidad al órgano electoral a apartar la dirección nacional de la conducción de Evo Morales. Entonces ahí, bueno, sin partido, empezamos también una búsqueda de diálogos políticos con un conjunto de partidos. Yo creo que en alguna oportunidad tendremos la autorización ya para hablar todos los entretelones que hubo detrás de eso. Hubieron fuerzas políticas impensadas, actores impensados que fueron y buscaron a Evo Morales para plantearle una alianza electoral. Las dos de máximo conocimiento, de mayor amplitud en la información de los medios, fueron precisamente Frente para la Victoria y Pambol. Ambos fueron observados, luego de hacer una alianza con Evo Morales, fueron observados por el órgano electoral por no haber cumplido en 2020 el 3%, pese a que desde el 2020 hasta el 2025 existió una relación institucional y una vida institucional reconocida por el propio órgano electoral. Y también hubo otro conjunto de partidos, hubieron acercamientos, por ejemplo, con la Fuerza de Morena, hubieron acercamientos con UCS,
Algunos llegamos hasta ciertos límites y otros directamente no prosperaron por diferencias que existían en torno a la concepción de lo que debería ser el siguiente gobierno. No es una cuestión de nombres, no acaban allí las cosas, en realidad son ideas diferentes que tenemos. Pero hicimos todos los esfuerzos y cuando esos esfuerzos se agotaron, vimos las propuestas que habían en diferentes espacios políticos y vimos que ninguna de esas propuestas nos representaba. Ni la del anterior movimiento al socialismo, que estaba candidateando quien mandó a pegarle 20 tiros al vehículo de Evo, ni tampoco la de Andrónico Rodríguez, puesto que, como fue planteada su candidatura, arranca con una ruptura, con un proceso de división interna, pero luego en el camino también desencantó un montón de gente, y entre esas los posibles electores que antes votaban por el MAS. Yo creo que ahí además, nota al pie, he visto muchos esfuerzos de analistas que de forma insistente buscan culpar al voto nulo de la derrota electoral de Andrónico Rodríguez, pero también creo que hay que tomar en cuenta algo muy importante. El MAS ganó con el 55% el 2020. Adriana, ¿Eva Copa o Morena merece una línea para hablar de estas ramas de lo que fue el MAS? ¿Cómo? Eva Copa o la fuerza política Morena merece una línea a momento de hablar de las distintas ramas que quedaron del MAS. Probablemente sí, pero bueno, los resultados también ahí dan cuenta de que si Johnny, que decían en las encuestas que iba a tener 3%, terminó con menos del 3%, ¿qué hubiera sido de ella? En términos de significado electoral, ¿no? De números, de cifras, que al final del día son lo que cuentan. Bueno, vamos ya a las cifras, pero Adriana, antes queremos mandarte esta llave de la guarida. Te la mandamos porque estás a distancia, normalmente se la entregamos como un símbolo de bienvenida a esta guarida. Te la mandamos en un sobrecito y en el sobrecito va también el saludo a nuestros auspiciadores. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? ¡El joven de Proven! El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Adriana, bueno, voy a abrir el fuego. El otro día, hará una semana, Evo Morales, en su despacho, ahí en el Trópico, concedió una entrevista al periodista Rubén Guillemí de La Nación y dejó en claro que estaba proscripto para esta elección. Fue proscripto porque no había ningún impedimento legal para que pudiera tomar parte. No obstante, me llamó la atención, yo no sé si vos leíste la nota, que lo tomó con bastante deportivismo, ¿no? Y dijo, vamos a seguir luchando, que además yo creo que es lo que va a pasar, porque Evo Morales es un hombre de la política, ¿no? Yo no lo veo haciendo absolutamente ninguna otra cosa que no haciendo política. Entonces él va a esperar, va a esperar su momento de nuevo y lo va a intentar. Pero a lo que voy, vos que estás cerca de Evo Morales, vos creés que él va a tener ese mismo deportivismo para con el gobierno que sea electo, el caso de Rodrigo Paz o de Tuto Quiroga, va a esperar, va a respetar las urnas, aunque él quedó proscripto? Práctico, de hecho él lo ha manifestado hacia la segunda vuelta. La segunda vuelta ya no es un tema de agenda de nuestro espacio político, creemos que las dos candidaturas son de derecha y que los electores definan finalmente.
Y lo segundo es que hay además un siguiente proceso que es el que termina de configurar el mapa político e institucional del país, que son las subnacionales, donde también esperamos participar electoralmente como espacio político, ¿no? Porque creemos que además el voto nulo ha puesto nuevamente sobre la mesa el poder territorial que tiene el espacio político que representa Evo Morales. Entonces, esperamos nosotros que se termine de configurar la representación político e institucional del país y luego también ponernos sobre los hombros las grandes tareas que se vienen. Yo creo que si hubo una virtud de la candidatura de Rodrigo Paz, a diferencia del resto de las candidaturas, es que mientras todos los candidatos se enfocaban en discutir el déficit fiscal y las tablas que no cerraban en torno a cuánto gastaba el Estado y cuánto percibía de ingresos, habían candidatos que más o menos demagógicamente, pero le estaban hablando a la gente de sus problemas reales en torno a la pérdida del poder adquisitivo con la inflación. Entonces, Adriana, yo creo que hay muchos temas que van a requerir la respuesta y la proposición desde incluso nuestro espacio político y esperamos también participar. Adriana, antes de ir a los números, a las cifras, al peso del voto nulo, me gustaría repasar contigo, que formas parte de este mundo evista, ¿cuál ha sido el sentido de un voto nulo? Lo digo después de haber tenido acá a Fernando Mayorga, estuvimos en una entrevista también con Armando Ortuño, y Fernando Mayorga hablaba del no peso del voto nulo, porque es un voto nulo que tiene una expresión, que tiene un dato antes de convertirse en porcentaje y desaparecer, porque sabes bien que no se toma en cuenta el voto nulo ni el voto blanco, se toman solamente los votos válidos para construir esa torta del 100%. Entonces vale el voto nulo hasta antes de esta fase y luego se hace humo, no tiene una existencia parlamentaria, no tiene un candidato con un rostro. Entonces, ¿cuál ha sido, una vez más, el sentido, el cálculo político también a momento de llamar a este voto nulo? ¿Qué significó? No, fue un acto de protesta y de legítima protesta, porque también termina siendo en el fondo una decisión democrática. Fue tan democrático desde la perspectiva de Andrónico Rodríguez, que es la candidatura que tanto Fernando como Armando defendieron y para la cual trabajaron. Fue tan democrático que él decida dividirlos y apartarse del instrumento político y configurar su propia candidatura, como también es democrático decidir no respaldar esa línea de división y de fragmentación política. Y ante eso, bueno, fue una línea de protesta. Sabíamos que esto, por supuesto, no iba a derivar en una representación institucional, pero sí puso sobre la mesa un mensaje que objeta la legitimidad y la legalidad de este proceso electoral. Porque un proceso electoral donde el voto nulo alcanza los niveles que ha alcanzado, y más si le sumamos el blanco todavía, más del 22%, estamos hablando de una elección donde una parte importante del electorado ha observado las reglas del juego democráticas. Y eso impacta en la conformación del gobierno, en la conformación de la Asamblea Legislativa, en las decisiones posteriores también que se vayan a asumir. Entonces creo que es más significativo. Sí, me gustaría, Jorge, Adriana, que pasemos ya a los números. ¿Por qué no empezamos a dibujar las cifras del voto nulo? Bueno, esa tabla que estábamos viendo recién, si la agrandamos bien, ahí te está diciendo el tema del voto nulo de todos los candidatos, ¿no? Dentro de los votos válidos. Ahí, si lo acercamos un poquito donde dice voto nulo, vamos a ver que tiene alrededor de 1.350.000 votos, que es una cifra muy importante, ¿no? Muy importante, porque ahí está, votos nulos directos 1.320.442, es el 19,61, y a lo que voy, aquí estuvo Antonio Costa, recordás, que fue miembro del Tribunal Electoral, y dijo, trajo una gráfica muy bien hecha, donde el máximo porcentaje de votos nulos en todas las elecciones anteriores había sido 3.79 y ahora estamos hablando de 19,61. Evidentemente sí es muy significativo, ¿no? Adriana, ¿qué dices en estas cifras y qué tienes tú marcado como cálculo, como ponderación a nivel nacional? No, primero creo que es importante destacar que la decisión del voto nulo, porque fue tal el deseo de participar y los niveles en los que alcanzamos un diálogo con diferentes fuerzas políticas,
que la decisión del voto nulo se tomó 2 semanas antes de la elección. Y no tuvo, obviamente, porque no había una candidatura detrás, no tenía el aparato, no tenía el despliegue comunicacional, no tenía una figura notable y visible en la papeleta. Entonces, creo que empezando a partir de eso, un dato no menor, es que hay que tomar en cuenta el valor que tiene esto como un acto de protesta. Nosotros hemos configurado de todas maneras igual una presentación en la que poníamos en valor tanto el voto nulo y la sumatoria entre el voto nulo y blanco como ambos como un acto de protesta contra el proceso electoral, ¿no? Uno, una marcada protesta que ha sido la nuestra, y en el caso del voto blanco también un desinterés respecto al proceso electoral. En el caso, como decían, del voto nulo son 1.300.000, y si se complementa, si se suma el voto nulo y blanco, estamos hablando de que en un padrón donde casi se está bordeando los 7.900.000 votos o electores, estamos hablando de casi 1,5 millones de votantes que presentaron una objeción sobre este proceso electoral. Si se suman ambas cifras, obviamente nulo y blanco quedan en el segundo lugar y desplazan del segundo lugar a Jorge Quiroga. Pero bueno, insistimos con el voto, solo con el voto nulo, y creo que hay que también marcar la incidencia del voto nulo sobre 2 hechos importantes. Efectivamente, quienes se quejaban también del voto nulo, como la candidatura de Andrónico, con el voto nulo pasaron del 6 al 8%, y en el caso de la sigla del MAS y PCP, vi que su candidato salió a decir públicamente que habían cumplido el objetivo de salvar la sigla. La verdad que si hubieran tenido ese objetivo desde el principio era mejor no presentarse, pero sin el voto nulo, la candidatura de Castillo hubiera tenido apenas 2.4%, y fue el voto nulo el que logró escalar esa cifra al 3.1%, lo que termina salvando. Eso hay que explicarlo porque quiere decir que ha sido el voto nulo que ha permitido en esta nueva configuración de los porcentajes hacer aumentar el porcentaje al candidato del Castillo, por lo tanto al movimiento al socialismo, y por lo tanto salvarlo de la desaparición, es decir, salvar la sigla. Claro, pero perdón Adriana que me meta, pero digo, para explicarle bien a los televidentes, esto es el 3.2 o 3.3 que consiguió, es después de haber heredado la repartija del voto blanco y el voto nulo, ¿verdad? Sí, exactamente. Cuando se vuelve, lo que pasa es que en la regla el órgano electoral lo que hace es, del total de votos que existen, saca los nulos y los blancos y genera una nueva torta de un 100% que la llama votos válidos. Y al momento de la distribución de escaños y de porcentajes, eso es lo que lo convierte en un recálculo para hacer la distribución porcentual. Si nosotros miráramos en realidad la tabla a partir de votos emitidos y no solamente sobre votos válidos, Rodrigo Paz no tendría 32% sino 24%, Jorge Quiroga no tendría 26 sino 20%, Samuel Doria Medina no tendría 19 sino 15%, Andrónico no tendría 8 sino 6%, y así sucesivamente para todo el resto de las candidaturas. Esto quiere decir que el número de votos nulos, lo mismo que acabamos de decir para el caso del Castillo, el número de votos nulos ha permitido en esta reconfiguración, quitando votos nulos y blancos, se arma la torta, se distribuyen, se arman los porcentajes, se distribuyen estos porcentajes, y por lo tanto los candidatos que quedan con los votos válidos tienen mayor porcentaje. Estamos bien. Sí. Ahora, lo que nosotros hicimos para el análisis en realidad fue buscar un poco más a detalle cómo se comportó territorialmente el electorado. Y allí hay 2 datos muy importantes. Solo el voto nulo ganó en Cochabamba con el 33% de la votación. Solo el voto nulo. Si sumamos voto nulo y voto blanco, estamos hablando del 35,4%. El voto nulo ocupa el primer lugar. Después del voto nulo viene Rodrigo Paz con 18, Jorge Quiroga con 18 en Cochabamba. En el caso de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, el voto nulo y blanco particularmente, ocupan el segundo lugar, en La Paz, Oruro y Potosí.
Antecedidos, obviamente, o si quiere, en primer lugar, estaría la candidatura de Rodrigo Paz y Lara. Bueno, en tercer lugar el voto nulo estaría en tercer lugar en Chuquisaca y Beni, y cuarto lugar en Tarija, Pando y Santa Cruz. Creo que es también un dato importante a tomar en cuenta, porque leía una nota de prensa de un periodista que decía que esto para el MAS había significado como una especie de primaria interna, ¿no? Y efectivamente, todos los departamentos, solo el voto nulo venció a las candidaturas de Andrónico Rodríguez y de Eduardo del Castillo, en todos. Adriana, estos resultados, antes de pasar al voto en el exterior, que también tiene una propia lógica, ¿cuáles son las explicaciones? Le hablo ya a la analista. ¿Qué tributos le das a estos porcentajes en estas regiones? ¿Qué ha sucedido? Hay una presencia muy fuerte del movimiento campesino e indígena estructurado en los gobiernos locales. Porque antes de pasar en el voto en el exterior, Bolivia tiene 343 gobiernos locales. Estamos hablando de 335 municipios y 8 autonomías indígenas originarios campesinas. Solo el voto nulo, así sin contar nulo y blancos, ganó aquí no tengo el dato, ganó en 137 municipios. Adriana, me acaban de pasar este dato de nuestro equipo de prensa en Abya Yala, y tengo este dato que viene, por supuesto, del órgano electoral plurinacional, que está entregando en estos minutos el resultado, y tenemos un voto nulo de 1.371.049. Reitero, para nuestros amigos y amigas, 1.371.049, que equivale al 19,87%. 19,87% es el porcentaje ya final, oficial, del voto nulo. Ahora, y como le decía, en este análisis territorial, creo que ahí también por el despliegue de las organizaciones campesinas es que se alcanza estos resultados. Estamos hablando de que el voto nulo ganó el 40% de los gobiernos locales del país. Y si sumamos el voto nulo y blanco, eso escala al 52%. Estaríamos hablando de 179 municipios y gobiernos indígenas en los que ganó el voto nulo. Entonces, obviamente, los números por voto marcan una relación porcentual distinta porque hay una concentración en áreas urbanas, ¿no? Yo creo que la sorpresa, el maracanazo que dio Rodrigo Paz, le quitó trascendencia a esto del voto nulo, me parece, ¿no? Pero de todas maneras, eso es una reflexión. Y lo que quiero es hacerte una pregunta a ambas, porque no lo entiendo esto. ¿Qué es el voto nulo declinación? ¿Es alguien que simplemente se equivocó? Sí, cuando le consulté a algunos delegados electorales me decían que eso era porque pensaban que había gente que se había excedido del recuadro de la papeleta, etcétera. Era estos votos que siempre los atribuían como que al revisar el voto decían, no, esta persona en realidad no marcó bien, se anula el voto. Entonces, no hay una mayor incidencia tampoco del voto digamos, por error o por declinación en el porcentaje total del voto nulo. ¿Y cuál es el otro voto nulo puro? ¿Qué es? ¿Una cruz, por ejemplo? Cuando la gente marca la papeleta de punta a punta o hace cualquier otro escrito y no toma ninguna opción política, raya claro, toda la papeleta. Cuando existe la voluntad visible de anular el voto, ¿no? Cuando se nota que la persona ha querido anular el voto. Sí. Y yo creo que esto ya no se ha discutido mucho, se ha tomado mucho en cuenta los porcentajes. Ahora el órgano electoral va a hacer la distribución de escaños y esto deriva en un problema serio de legitimidad. Le doy un dato. Hasta donde nosotros revisamos, hicimos una base de datos de todas las circunscripciones del país, de las 63 circunscripciones. En las 63 circunscripciones, solamente en 2 circunscripciones ganó la candidatura de Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular. Pero el problema es que en esas circunscripciones, la del Trópico de Cochabamba y la del norte de Potosí, ganó con 5% y con 8%, porque en esas circunscripciones el voto nulo alcanzó el 86% y el 73% respectivamente. Entonces ahí deviene un problema de legitimidad muy grande,
Porque, claro, tú tienes representándote en una circunscripción, en un territorio, siendo la voz más cercana con la Asamblea Legislativa, a alguien que ganó con el 5%. Tenemos un cuadro que lo he puesto ya a disposición de nuestro equipo de producción con los resultados generales, nacional y exterior. A ver si lo podremos compartir. He puesto el enlace en nuestra mesa de producción. Y este que estamos, viendo ahora, ¿no? es el dato último oficial, Así con el es. cómputo total. ¿Tienes el cuadro, Jorge, contigo? Ya te digo. Ahí está el cuadro. Adriana, una palabra, una línea o un párrafo sobre el voto en el exterior. El peso demográfico de los residentes en el exterior, en Brasil y Argentina, es lo que hace que el voto nulo gane. El voto nulo en el exterior ganó con el 29%, principalmente por la incidencia de esos dos países donde tenemos mayor presencia de residentes bolivianos. En los otros países en los que se votó, de los 22, hay, digamos, en porcentajes chiquititos, una mayor incidencia de votos por la candidatura de Jorge Quiroga y algunas menos por la de Rodrigo Paz. Pero también en el voto en el exterior ganó el nulo. Acá tengo, sí, ya podríamos leer algunos datos, tal vez nos ayudan en producción con el cuadro que viene del órgano electoral plurinacional. Son los resultados generales, nacional y exterior. Tenemos ciudadanos inscritos, 7.936.515. Votos emitidos, me voy a los porcentajes, 86,95%, válidos 77,63%, nulos 19,87%, que es el porcentaje que compartíamos hace unos instantes, blancos 2,50%. Alianza Popular, AP, 8,51%. Ya me voy a la franja votos válidos obtenidos por cada organización política. Alianza Libertad y Progreso, 1,45%. APB Súmate, 6,75%. Alianza Libertad y Democracia Libre, 26,70%. Alianza La Fuerza del Pueblo, 1,67%, Movimiento al Socialismo, 3,17%, Alianza Unidad, 19,69%, Partido Demócrata Cristiano, PDC, 32,06%. Estos porcentajes han sido ya establecidos habiendo descartado los votos nulos y los votos blancos, por eso estos porcentajes con los que nos quedamos como resultados oficiales, ¿verdad? Estamos bien, ¿no, Adriana? No sé si tienes ese cuadro. Bien. Y solo la última agregación a esto, que creo que es importante remarcarlo, insisto, hoy día va a ser el órgano electoral el informe de los escaños atribuidos a cada fuerza política, y no es un dato menor que en 15 circunscripciones de 63 el voto nulo superó el 50% de la votación total. Y cuando hablamos de nulo blanco, esa cifra escala a 22 y poco. Estamos hablando de que, en 22 circunscripciones el nulo alcanzó el porcentaje más alto y en 15 el voto nulo y blanco superó el 50%. Eso nos va a traer un problema de legitimidad obvio en las decisiones de la Asamblea Legislativa, ¿no? Con asambleístas que tienen que volver a territorios en los que finalmente obtuvieron el voto de una minoría, y que además van a terminar discutiendo temas tan importantes en torno al déficit fiscal, en torno al levantamiento de la subvención o en torno a cómo garantizar, por ejemplo, la creación de un fondo de estabilización financiera a partir del endeudamiento externo. Entonces, es un escenario complejo. Sí, quisiera ir a las consecuencias de esto en esta charla con Fernando Mayorga, con Armando Ortuño. Hablábamos del día después, ¿no? Se da una señal, yo hablaba de una señal
política, de un mensaje político con el voto nulo, pero es un mensaje que luego se hace humo porque no tiene representación legislativa, no tiene una presencia con un candidato, tiene el recuerdo, la legitimidad, esto que hoy hablamos, pero que se va enterrando un día después del otro. No sé si estás de acuerdo conmigo, Adriana, y qué consecuencias reales puede tener el voto nulo. Fernando Mayorga, entre otros analistas, académicos, politólogos, sociólogos, afirman que lo que ha hecho este llamado al voto nulo es abrir los brazos a la entrada al poder, facilitar la entrada al poder de fuerzas conservadoras. ¿Qué dices? Ya le pregunto a la política. No, bueno, primero a la política. Cuando tú me presentas a mí en principio, Claudia, lo que dices es que yo pertenezco a un espacio político. Y me parece honesto que cuando presentemos a Fernando, por ejemplo, también digamos a qué espacio político pertenece, porque no es un análisis independiente del que realiza. Puede tener toda la objetividad, pero no necesariamente tiene una neutralidad al momento de presentar la información. Tanto Fernando como Armando contribuyeron en el diseño del programa de gobierno de Andrónico. Fernando estuvo siendo parte del equipo de campaña de Andrónico y tienen una mirada que está seguramente también interpretada a partir de un marco de construcción de esa idea en términos colectivos del espacio al que representa. Yo lo que te puedo decir en términos de análisis político es que hay un mensaje muy importante que interpela la legitimidad de las autoridades electas, interpela la legitimidad de un proceso electoral que se realiza de forma amañada y que deja una importante porción de la ciudadanía y de los electores fuera, y que marca, y creo que eso es lo que nos permite mirar hacia el futuro, marca un punto de partida para la disputa de los gobiernos locales en el siguiente proceso electoral. Cuando una opción electoral, léase voto nulo o léase en formato de partido, alcanza el 40% del poder territorial del país o de la representación territorial del país, eso quiere decir que va a tener una fuerte incidencia en los gobiernos locales. Y cuando hablemos de políticas a nivel nacional, digamos, estamos hablando de que hay una fuerza política que va a tener una vida y una vigencia política a partir de esta territorialidad también manifestada en el siguiente proceso electoral. Ahora, por eso vamos con esperanza en el futuro. Adriana, bueno, más allá de esta territorialidad política tan importante como es el 40%, que puede tener, digamos, una representación real en la próxima elección de los gobiernos locales, ¿qué te dice el tema del voto blanco en la asamblea? Porque, lógicamente, el voto nulo, perdón, votar nulo era una demostración de poder, como efectivamente lo fue, pero por el otro lado, el riesgo de quedarte sin ninguna representación, como también es lo que va a pasar. ¿Cómo lo evaluás? No, va a haber seguramente una necesidad de que esos parlamentarios vuelvan a los territorios y reconfiguren su posición a partir de un nuevo acuerdo y diálogos colectivos, ¿no? Nadie le va a quitar la representación a la diputada electa por el trópico, pero seguramente su voto va a estar condicionado de generar nuevas formas de conexión con su electorado, con su territorio, porque te resulta electa con el 5%. Y después, cuando se configuren los gobiernos locales, seguramente eso va a repercutir en que el espacio político de Evo Morales triunfe en 42 de 48 municipios de La Paz. Seguramente se va a derivar en que probablemente tenga las mejores condiciones para disputar la gobernación de La Paz y las mejores condiciones para disputar las gobernaciones de La Paz, de Oruro, Potosí e incluso los departamentos de Chuquisaca, ¿no? Entonces, por eso creo que miro como optimismo futuro en la medida en que creo que eso puede convertirse después en poder territorial. Hablando de mirar al futuro, estoy recordando palabras de Álvaro García Linera, que ya no está hablando con medios bolivianos, a un medio extranjero le decía que hoy Evo Morales no es el líder de ayer, sin embargo, sigue siendo un líder carismático, responde al perfil del líder carismático y que con esta última votación lo que queda demostrado es que no hay izquierda sin Evo Morales. Al mismo tiempo
Evo Morales ya no puede ganar elecciones. Hablaba incluso de la paradoja del líder carismático, que no puede ganar elecciones, pero una izquierda no puede ser concebida sin Evo Morales a futuro. Me gustaría conocer tu percepción, tu evaluación y imaginar el futuro. ¿Qué va a hacer Evo Morales en las siguientes semanas, meses? Creo que está cortada la... Porque el Se nos Zoom... fue es muy un probable que el ratito, Zoom sí. haya vencido el plazo del Zoom, ¿no? No, porque estamos con otra plataforma, deberíamos tener la señal abierta, pero bueno. Esa es una pregunta. De todas maneras, yo le quiero también hacer Sí. otra pregunta. ¿Qué va a pasar con el voto nulo en esta segunda vuelta? Es decir, ¿va a mantener Evo el pedido a su gente, digamos, a sus votantes de que vayan por el voto nulo? Habrá que preguntarle, y de hecho podríamos hacer referencia mientras recuperamos la señal. ¿Por qué no hacemos referencia, Jorge, a esta entrevista de la que le hablaste a Adriana Salvatierra, una entrevista de un colega argentino que llega hasta ahí, ¿no? De hecho, no deja de ser llamativo, ¿no? Creo que un periodista de afuera tiene o más posibilidades o más interés, ¿no? Lo vamos a hablar. Recuperamos con Adriana, perfecto. Adriana, de vuelta, no sé si escuchaste mi comentario sobre lo que dijo García Linera en un medio de comunicación. ¿Me seguiste hasta ahí, Adriana? Sí. ¿Sí? Y luego la pregunta de qué va a hacer Evo Morales, qué va a hacer en el futuro. Jorge hacía otra pregunta mientras recuperábamos la señal y decía, ¿y qué va a hacer antes de imaginar a Evo Morales de aquí a 5 meses? ¿Qué va a hacer Evo Morales y la estructura vista rumbo a esta segunda vuelta? Yo creo dos cosas. La primera es que no vamos a saber si Evo Morales le alcanza o no le alcanza para ganar una elección, porque no lo dejaron participar. Si yo hoy veo los datos y te digo, el voto nulo y blanco ganó en 47 de 63 circunscripciones del país, para mí el cálculo es que probablemente Evo Morales sí hubiera ganado la elección. Solamente por ese dato. Yo creo que hay ahí una voluntad de escribir un epitafio antes de que las cosas se resuelvan, ¿no? Yo hoy lo que puedo observar en base a los resultados es que hay un poder territorial vivo, vigente, estructurado y con una capacidad y un despliegue y una incidencia que en 2 semanas logra estos resultados. Después lo demás es hacer futurología, o sea, es contrafáctico, ¿no? Es hablar sobre lo que definitivamente no vimos. Y no lo vimos no porque no hubiéramos querido verlo, sino porque encima pesó una proscripción impulsada desde el propio gobierno que Evo Morales promovió. Entonces, a mí me parece contrafáctico hablar en ese sentido y empezar a señalar titulares de esa magnitud. Sí. Lo segundo es que en el ampliado ya hemos determinado que la segunda vuelta nosotros no vamos a tener ningún posicionamiento en torno a las 2 candidaturas y tampoco en torno al voto nulo, principalmente por una razón, porque hasta aquí nosotros dijimos ninguna de las candidaturas nos representa, esta segunda vuelta es de derecha y que la gente tome la decisión que considere pertinente y que corresponde en este proceso electoral siguiente. ¿Y por dónde irá la gente, no? Si no es indiscreción, y por supuesto no estás obligada a responder. Adriana, tú, por ejemplo, ¿cómo vas a votar en esta segunda vuelta? No lo sé todavía. Es un tema. La verdad que ninguna de las dos, te digo en términos individuales, más allá del espacio político al que pertenezco, y por supuesto yo tomo decisiones en función de lo que discutimos colectivamente, ¿no? Pero ninguna de las 2 candidaturas me inspira la continuidad de las ideas que defiendo, la participación del Estado en la economía, el Estado plurinacional, la necesidad de hacer un énfasis en la democratización de la riqueza para el crecimiento del país. Yo no veo representadas mis ideas en ninguna de esas 2 candidaturas. Pero pongo 2 puntos sobre la mesa. El primer punto es que hay una disputa que ha sido ganada, será una victoria pírrica, pero fue una victoria. Sabemos cuál líder del MAS o de lo que fue el MAS tiene más peso. Si miramos el suicidio de Eva Copa se bajó antes de asumir la elección.
tenemos un porcentaje bajísimo de el candidato oficialista, del que se quedó con el cascarón, ¿no? Con la sigla. Si miramos la votación de Andrónico, que superó, por supuesto, a Eva Copa y a Eduardo del Castillo, pero que queda en un porcentaje muy pequeño respecto del 55.1 del MAS en las últimas elecciones generales, y miramos este voto nulo que trae el rostro básicamente de Evo Morales, está claro quién es el líder de lo que quedó del movimiento al socialismo. Esto quiere decir que puede que Evo Morales tenga mayores perspectivas, y a esto le engancho el segundo punto, que es perspectivas en el gobierno de cuál de los candidatos. ¿Qué perspectivas va a tener Evo Morales en un gobierno de Jorge Quiroga? ¿Y qué perspectivas va a tener Evo Morales en el gobierno de Rodrigo Paz? Estarás de acuerdo conmigo en que hay uno más blando que el otro respecto de la actitud, del discurso y de las posibles acciones contra el bloque evista, cuando no contra el propio Evo Morales. Sí, lo que pasa es que, a ver, nosotros tuvimos planteamientos que no los vimos ni en el programa de gobierno de Rodrigo Paz, ni en el de Jorge Quiroga, ni en el de ningún candidato. Por eso votamos nulo. Porque por ejemplo, cuando hablamos de la eliminación de la subvención, prácticamente existe un consenso en la sociedad sobre que se va a eliminar la subvención. Si se hace de forma focalizada, si se hace de forma progresiva, si se hace de forma total, todo eso son elementos de discusión. Jorge Quiroga te plantea que va a levantar toda la subvención. Punto. Rodrigo Paz te ha planteado que va a hacer un levantamiento progresivo de la subvención. Pero bueno, sobre las dos cosas, nadie te está hablando de cosas que a la gente también le importan, que es, va a levantarse la subvención, eso va a incidir en el precio de las cosas. ¿Cómo yo contengo la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores o de los comerciantes? Yo creo que esas cosas no están tampoco respondiéndose en ese momento, y por eso creemos que existe la necesidad de mantener la vigencia de este espacio político para ir proponiendo también cosas, sea desde los gobiernos locales o desde otro espacio de representación o la misma militancia como la seguimos haciendo, porque yo creo que también es importante entender esto en perspectiva. Nuestro espacio político no es solamente un proyecto electoral. Sabemos que muchas de las discusiones institucionales del país derivan en eso, pero esto es un proyecto histórico, es un proyecto de país que va a buscar continuar diciendo, o sea, planteándote cosas en la agenda nacional. La eliminación del déficit fiscal. Nosotros no creemos que se tenga que privatizar las empresas del Estado o plantear alianzas público-privadas en las empresas estratégicas. Creemos que esas son el principal sostén de los bonos y las rentas sociales, que no hay que tocarlos porque son los que le dan un mínimo de ingreso adicional a la gente en su cotidiano vivir. Entonces, esas cosas son las que nosotros igual queremos plantear como una agenda de discusión en el siguiente periodo, sea desde el espacio político de la militancia, sea desde el espacio en los gobiernos locales, o sea también en las calles, pero creo que primero vamos a tener que ver cómo se construyen los grandes consensos nacionales. Ahora yo digo, el que no haya vivido este momento, ¿no? Este momento de la historia, y lo tenga que leer en el futuro, en algún libro, le va a costar entender cómo el MAS entra con el 55%, tiene un electorado inmenso, y luego termina atomizándose, suicidándose, quedándose prácticamente sin ninguna representación política. Cómo el presidente que coloca en la lista Evo Morales termina peleado con él y lo aparta. Es una cosa complicadísima de entender, o sea, a futuro va a ser complicado entenderlo. Pero voy a una pregunta concreta. Adriana, ¿vos creés que el electorado del MAS, la gente, digamos, de Evo Morales, mismo de Andrónico o de Eduardo del Castillo, en esta dualidad entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, va por una cuestión de mínima afinidad, va a votar por Rodrigo Paz? No creo, no lo veo, lo encuentro muy difícil, pero sí creo que él va a tener muchas cosas que decir en adelante, ¿no? Pero insisto, Adriana, insisto en la interrogante que plantea Jorge, porque se habló del factor Lara, del que hasta acá no hemos hablado, y le pregunto también a la analista Adriana Salvatierra,
¿cómo lee el factor Lara? Porque Lara no es Rodrigo Paz, no es hijo de Jaime Paz, no forma parte del MIR, en términos de clase no pertenece al mundo de Rodrigo Paz. Lara es un ex policía, viene de un mundo más popular, viene sin filtros, dice, también adolece de una sinceridad que le ha traído problemas mismo dentro de su propia fuerza política, ¿no? Hay quien ya le está recomendando a Rodrigo Paz que tenga cuidado con Lara, que hay que cuidar a Lara. Lara, al mismo tiempo, hablamos con Gabriela Montaño hace algunos días del factor Lara, y Gabriela Montaño nos hablaba de un recorrido diferente, largo, que ha hecho Lara con sectores populares que hoy decidieron votar por él, y de hecho hay quienes asocian este voto cabreado masista, o quienes votaron no necesariamente masistas, gente que votó por el MAS y que hoy ni, por supuesto, Eva Copa, que no existió en estas elecciones casi, por supuesto no es del Castillo después de la gestión de Luis Arce, pero no fue ni Andrónico ni Evo Morales, y que cansados de esto pudieron haberse ido al factor Lara, por lo tanto al binomio Paz-Lara. Creo que está cortada sí, momentáneamente la comunicación. Yo sí creo que el votante evista... Ah, mira, otra vez ahí está. Ahora sí, Adriana, ¿lograste escuchar mi pregunta? Sí. A ver, yo creo del fenómeno Lara dos cosas. Por supuesto que percibo mucha demagogia en sus propuestas, porque cuando uno ve la necesidad del ajuste fiscal que se debe dar y de cómo este debe procesarse, uno dice, bueno, ¿de dónde vas a sacar plata para incrementar la renta dignidad? ¿De dónde vas a sacar plata para el bono de madres? ¿De dónde vas a sacar? O sea, y que además no es que nosotros preparamos el programa de gobierno, fuimos parte del equipo de programa de gobierno del compañero Evo Morales, que fue sometido a un ampliado. Lo discutimos durante casi medio año y de verdad lo puedo hablar con absoluta honestidad, desde allí, desde adentro, siempre estábamos buscando algunas medidas sociales que permitan paliar la pérdida del poder adquisitivo de las familias. Y cada vez que veíamos cómo incrementaba el déficit fiscal, cómo incrementaba el endeudamiento interno, es decir, los préstamos internos del Banco Central al gobierno, veíamos que estas medidas eran cada vez más difíciles de procesar. Entonces, cuando uno ve las medidas, las propuestas de Lara, uno ve muchísima demagogia, pero en términos electorales funcionan, porque creo que hubo un error en el resto de las candidaturas, que es la que mencionaba hace poco: hablar de la economía desde lo macro, desde el ajuste fiscal, desde la planilla, desde el cierre de déficit, y para la gente lo importante no solamente es que los números cierren, sino que cierren con la gente adentro. Lara, mientras los políticos hablaban de levantar la subvención, de cerrar el déficit fiscal, de privatizar las empresas públicas, todos casi en general, o la candidatura incluso de Andrónico Rodríguez, que te decía, sí, vamos a mantener los bonos, pero los vamos a abrir el mercado de su bolsillo. Le estaba hablando a la gente de qué iba a pasar con los recursos económicos que le iban a llegar al fin de mes, con el apoyo que iba a tener del Estado en esta crisis. Entonces, creo que hay demagogia, sí, pero en términos electorales funcionó porque los candidatos abordaron con muy poca sensibilidad el problema real de la inflación en las familias bolivianas. Ahora, Adriana, no sé, deberás reconocer que la izquierda no es una gran administradora, no es una brillante generadora de recursos, no sé, sacando China, que es una izquierda radical, pero que se manejó con recursos, es decir, con una fórmula de derecha para convertirse en el país número 1 del mundo, ¿no? No coincido. Perfecto, pero explícamelo. Nosotros tuvimos un crecimiento durante 6 años, nosotros tuvimos un crecimiento durante 6 años consecutivos, el más alto en la región. Nosotros sacamos más de 3 millones de bolivianos de la pobreza. Logramos índices de reducción de la pobreza extrema y moderada, récord en América Latina.
La pobreza extrema estaba casi en el 40% cuando asumió Evo. Cuando se fue en 2019 estaba en 15%. O sea, yo creo que sí hubo una eficiencia en los recursos, porque en la gestión de Evo fue donde se construyeron el 80% de las carreteras del país. Se construyeron 5.000 unidades educativas. O sea, la plata no solamente creció, sino que además le llegó a las familias bolivianas en una infraestructura, en una escuela, en la renta dignidad, en los bonos Juana Zurduy. Nosotros, Jorge, en Bolivia, antes del 2014-15, que se lanzó la medida del subsidio universal, solamente las mujeres asalariadas o las esposas del asalariado recibían un subsidio universal de lactancia. Es decir, que enfrentaban la maternidad a las mujeres pobres en condiciones de desnutrición. Y fue en la gestión de Evo donde se creó el subsidio universal para que todas reciban, las mujeres campesinas, las indígenas, las gremiales, las asalariadas, no asalariadas, todas. Entonces, esas grandes medidas que te pusieron a Bolivia en el centro de el crecimiento económico, pero además la democratización de la riqueza, porque aumentó la demanda interna. Tuvimos inversiones públicas que pasaron de 600 millones de dólares en 2005 a 5.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares. Todo eso fue a carreteras, todo eso fue infraestructura. El país creció y hoy tenemos resultados absolutamente distintos que han pasado por decisiones políticas también. Decisiones políticas desde mi punto de vista erradas. Yo no quiero hablar por el resto, pero puedo hablar sobre Bolivia, que son los datos que conozco y que manejo, y nosotros en la gestión de Evo Morales durante los 14 años a ningún boliviano le faltó, posibilidades de emprender, de crecer, de salir de la pobreza, de mandar a sus hijos a las universidades y a las escuelas, y creo que esa es la Bolivia que tenemos, Carolina. Sí, me parece también que es complicado generalizar, ¿no? Porque hay gobiernos de derecha que han fundido países, hay gobiernos de izquierda que han fundido países, y no podemos tener unas reglas, sino más bien casos específicos, momentos específicos, y hablar con números, ¿no? Creo que China queda como que muy lejos, por lo menos de los modelos latinoamericanos. Quiero ir a la figura de Evo Morales. Evo Morales, que en su momento parecía que tenía miel afuera. Estoy recordando los primeros tiempos de Evo Morales en España, en países europeos, en América Latina, en Asia. Evo Morales construyó un liderazgo que fue más allá de las fronteras bolivianas. Hoy tenemos un Evo Morales que al mismo tiempo que tiene una gran llegada a su circuito evista, basta mirar el voto nulo, ¿no? Una palabra, un llamado, y el voto nulo se convierte en un fenómeno en las elecciones. No vamos a dudar del liderazgo entre los suyos, pero entre quienes no están con Evo Morales, Adriana, coincidirás conmigo en que hay una actitud de odio, y hasta de odio hacia Evo Morales. Es impresionante. Hay gente que cambia el color de la cara cuando se refiere a Evo Morales. Hay un antievismo también muy fuerte que seguramente lleva a gente como García Linera a decir que ya no va a ganar elecciones, más por el antievismo que pueda despertar adentro. ¿Y qué pasa afuera? ¿Qué ha sucedido con el Evo Morales en términos latinoamericanos y más allá en Europa? ¿Cómo se ve este líder? ¿Qué idea tienes? A ver, yo creo que la gente hacia afuera es muy difícil de explicarle la incidencia del voto nulo, ¿no? Porque la discusión está en torno a si lográs conquistarse. Básicamente son testimonios de valor, y lo que cuenta al final del día cuando uno va a los encuentros internacionales son los resultados, ¿no? La efusividad de AOB Proyecto en la efusividad de AOB Proyecto político. Yo lo que creo es que a nivel internacional de todas maneras continúa la vigencia de un liderazgo que sigue siendo referencia de muchas cosas que todavía necesita nutrir a la izquierda a nivel latinoamericano. Porque la izquierda habla mucho de la conciencia de clase, de los pobres, de la situación de los trabajadores, y a veces habla muy poco de los pueblos indígenas. Habla muy poco de las formas alternativas de democracia, de justicia, de economía, de organización territorial. Y creo que allí el liderazgo de Evo Morales
contribuye a fusionar ambos mundos, ¿no? Contribuye a funcionar el mundo desde lo campesino y sindical, pero también el mundo indígena, para nutrir también la representación de la izquierda a nivel regional, ¿no? Y los discursos de la izquierda a nivel regional. Y después lo otro es que se vendrá seguramente un segundo momento de articulación en el que esto que en el fondo también fue una primaria dentro de nuestro espacio político como proceso electoral, fue una primaria que no nos permitieron, porque recordemos que por decisión del gobierno, del presidente de la Cámara de Senadores y de los otros partidos, se eliminaron las elecciones primarias. Con estos resultados de la votación del 17 de agosto, queda claro que Evo Morales hubiera ganado la interna, hubiera ganado las primarias, abiertas o cerradas, no importaba. Y creo que eso también hacia afuera va a dar también un cierre sobre la legitimidad. Hasta hace poco el gobierno se esforzaba mucho en desplegar sus delegaciones internacionales para hacer una reinterpretación de lo sucedido en Bolivia. Pero bueno, ahora va a tener que enfocarse en cómo explicar afuera cómo fue que pasó del 55 al 1%, cómo fue que estuvieron al borde de perder la sigla, cómo fue que aquello que vendieron como renovación y como garantizaron la presencia en la bancada de la Asamblea Legislativa, con suerte terminan siendo 6 de 130 diputados o 7 de 130 diputados. Entonces es bastante difícil explicar que en la interna se disputa la conducción política de la izquierda en Bolivia. Hubieron muchos países en los que nos preguntaban sobre la emergencia de nuevos liderazgos, sobre la necesidad de la renovación, y yo creo que eso no pasa solamente por los sujetos. Más allá de Evo Morales, yo creo que este espacio político tiene el deber de construir una nueva mayoría alrededor de nuevas ideas y de interpretar los problemas de la época, ¿no? Los problemas de este nuevo tiempo, donde hay nuevas formas de precarización laboral, nuevas formas de exclusión y nuevas formas de proscripción política. Yo creo que en función de lo que vos decís, Claudia, es que el tiempo va pasando, los líderes van cambiando, hay nuevos presidentes y bueno, vos ya no estás en el poder y yo no digo que te sueltan la mano, pero ya es como que, viste, el tiempo va pasando también, ya no reparan tanto. Por eso tal vez no tengas el liderazgo en el exterior que vos decís, ¿no? Y lo mismo le va a pasar a Cristina Kirchner ahora y le va a pasar a muchos cuando pasen a retiro, ¿no? Yo no sé si decir que Evo Morales pasó a retiro, sí, pero bueno. Sí. A mí no me gusta comparar, además dos liderazgos tan diferentes como Cristina Kirchner y Evo Morales. La última de mi parte, Adriana. Evo Morales hoy tiene ese número que, siguiendo esta lógica que plantea Jorge, se puede ir diluyendo con el tiempo, a menos que haga valer su legitimidad, lo que genera susto y no hay por qué culpar a sectores que dicen: viene el lobo, viene Evo Morales, ahora con su voto nulo nos va a venir a bloquear las calles, va a venir a generar problemas en las calles, en las carreteras. ¿Qué se viene después? ¿Va a ser un bloque que va a mirar a ser crítico en un buen sentido, a tener paciencia, o es que al día 2 de la presidencia de Tuto Quiroga o de Rodrigo Paz va a empezar a hacer sentir sus tambores? Nos quedamos otra vez. No, yo creo que hay mucho prejuicio, ¿no? detrás de esas afirmaciones. No, te decía, yo creo que hay mucho prejuicio, ¿no? detrás de ese tipo de afirmaciones. Claro, es el prejuicio que decía en la década de los 70, de los 80, que los comunistas comían niños, ¿no? Es como que viene el lobo, los indios bloquean. Los campesinos están insatisfechos con la democracia y van a usar la violencia nuevamente. Hay mucho prejuicio detrás de eso. Yo creo que hay que sentarnos al... Pero es un prejuicio, Adriana, que está, tú sabes que está en el imaginario de sectores antievistas, ¿no? Que no son una minoría. Sí, seguramente. Por eso yo creo que la democracia tiene que poner las cosas en su lugar, ¿no? Porque detrás de esos prejuicios hay muchos otros más violentos y peligrosos, ¿no? O sea, detrás de ese prejuicio yo lo discutía mucho con los compañeros, ¿no? Porque habían compañeros que dentro del espacio político andrónico nos decían: no, lo que pasa es que nosotros
estamos disputando la presidencia o disputando una bancada para que la gente pobre no sufra tanto. Y bueno, en realidad la gente pobre va a sufrir si viene un gobierno de derecha cuando levante la subvención y no puedes decir nada con una minoría de 6 parlamentarios. No creo que pase por mirar tampoco con paternalismo las cosas. Yo creo que hay una fuerza viva que tiene que plantearse, tiene un enorme desafío, plantearse nuevas discusiones y nuevas ideas que construyan una nueva mayoría. Yo no creo que el electorado boliviano se hubiera corrido hacia la derecha. Hace poco lo pensaba así, pero los resultados electorales, la verdad que me han cambiado el eje de discusión y de análisis político. Yo no creo que el electorado boliviano hubiera tomado posiciones de desmontar y de destruir el Estado plurinacional, y tampoco creo que mire con tanto prejuicio en su gran mayoría al movimiento indígena y campesino. Pero sí creo que el movimiento indígena y campesino ya no le está hablando a la totalidad del país y tiene que volver a hacerlo a partir de procesos de discusión internas muy profundos, ¿no? Hay cambios enormes que se han vivido a partir de la pandemia, a partir de la explosión de estos mecanismos digitales. Hoy se ven como éxito la candidatura de JP Velasco, cuando en el fondo es la explotación y la precarización laboral de los trabajadores de una plataforma digital, y frente a eso el Estado no está teniendo la capacidad de decirle nada a la gente. Entonces tenemos el enorme desafío de enfrentar esas nuevas discusiones y de volver a hablarle a la totalidad del país, no solamente a nosotros. A eso iba. Te quedaste corta, Adriana, cuando hablabas de prejuicios. Yo iría más allá de la palabra prejuicios. Hay un racismo en el país. Para mí el principal problema en este país es el racismo, y yo creo que el evismo, al tener este componente indígena, despierta pues no solamente estos prejuicios, despierta muestras de racismo que pueden pasar por el temor también, no es solamente político. Esto dicho, la próxima etapa del evismo, porque ya, el MAS ya es tan difícil hablar de esta estructura, del evismo, te lo planteo como intelectual, es volver a conquistar lo que en su momento lograron, no sé si por el poder, no sé si por la fuerza de las ideas. Hablo de clases medias, sectores menos indígenas, más mestizos, más blancos, más empresariales, intelectuales, artistas, que en su momento tomaron de la mano, tal vez porque estaban en el poder, y luego la soltaron, y hoy dicen, no es el Evo de antes, en su momento yo voté por el MAS, pero hoy no. ¿Lo planteas como un desafío? Sí, o sea, es lo que te decía, tenemos que volver a hablarle al total del país, ¿no? Ya no solamente... Creo que nuestro error en este momento es que le estamos hablando al mundo campesino, indígena y popular. Cuando Evo Morales se sentaba a hablar con los empresarios privados de Santa Cruz y con los cuales construía una agenda de interacción desde el Estado. Y eso no pasa solo por tener el poder del Estado, sino por pensar y tener clara una visión de país. La virtud más grande de Evo Morales es la claridad en torno a conocer todo el país y su capacidad de planificación. Y creo que eso es lo que tenemos que volver a poner sobre la mesa. Yo creo que si hubiera presentado en este proceso electoral, probablemente hubiera ganado estas elecciones, porque eso es lo que él sabe hacer. O sea, él sabe planificar el país, sabe dar un norte de rumbo del país, y creo que él hubiera marcado claramente la ruta de la reactivación económica sin sacrificar a los más humildes del país. Entonces, hoy es así como fue en 2005, hoy creo que Evo Morales es identidad, pero necesitamos volver a hablarle a toda Bolivia. Ahora yo creo, perdón, las escucho, yo lo que digo es esto, estoy mirando los números acá que anoté, ¿no? La gente cuando dice este gobierno es un desastre, no dice, lo dice todo el mundo, todo el mundo lo dice. No dice, bueno, pero esto no es el arcismo, no es el evismo, no es esto. No, la gente dice, este es el MAS. Y el MAS se va por la puerta chiquita, por la de atrás.
Entonces, ahora tenemos que tenerle miedo, terror a lo que viene. Pero el desastre es de este gobierno, ¿no? Ojalá que nadie pierda ninguna conquista. Ojalá que no se restrinja el gasto social. Lo digo desde el alma, desde todo corazón. Porque me considero humanista. Pero este es el gobierno que se está yendo después de 20 años y que deja todo pata para arriba. Eso es lo que la gente ve. Y cuidado, ya que estamos haciendo números, yo estoy haciendo números y veo que entre las fuerzas de Rodrigo Paz, Tuto Quiroga, Doria Medina, pongamos a Manfred y a Pavel Aracena, que son todos más o menos del mismo palo, llegan al 70%. Cuidado, el 70% no lo tenés a favor. Ese 70% piensan que fuiste un desastre. Sí, o sea, yo creo que la gente suele poner en una misma bolsa a todo el movimiento al socialismo, pero creo que también por eso fue importante. Yo le diferencio a una comparación, por ejemplo, con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina y el gobierno de Luis Arce con Evo Morales en la calle, no en la vicepresidencia, ¿no? Y creo que la diferencia en ambos casos es que Evo Morales el 2022 rayó la cancha y dijo: a partir de ahora nosotros declaramos que el MAS no está en el gobierno y que no está representando los principios del MAS. Por varias cosas, porque se desmontó la industria del litio, porque se establecieron ahí negocios personales, porque se está estancando por decisión la inversión pública, porque habían decisiones en torno a no mantener un diálogo con los sectores productivos del país, y por denuncias además que las hizo de forma oportuna Evo Morales vinculadas a narcotráfico y corrupción. Entonces, la diferencia para mí, y creo que eso le ha permitido también a Evo Morales mantener su 22%, es que él oportunamente decidió rayar la cancha y decidió tomar una distancia que probablemente una gran parte de la gente, a quien nunca convencimos y no la vamos a convencer ahora, va a decir: no, son lo mismo. Pero hay una gran parte también del electorado nuestro, que es la que se refleja en el voto nulo, que dijo: sí, son distintos. Nos damos cuenta que son distintos. Cuando tú tienes un proceso que después de una marcha 120 campesinos son trasladados de Cochabamba a La Paz a ser procesados y privados de su libertad, te dando cuenta de que hay unos abusos judiciales tremendos. Cuando ya no necesitas gobernar con leyes, sino con sentencias, porque estás respaldando la prórroga ilegal e ilegítima de unos jueces, porque destruiste tu mayoría parlamentaria, te vas dando cuenta que las cosas son distintas. Entonces, yo creo que hay una parte de la población a la que probablemente nunca convencimos y otra parte que hoy cree que son parte de una misma cosa. Y hay otra parte importante que es la que precisamente prefirió votar por el nulo antes de votar por Andrónico y antes de votar por Castillo, que se dio cuenta que las cosas son distintas en interno. Adrián, estamos muy agradecidos por tu tiempo, por tu análisis. Hemos sacado el jugo realmente a Adriana Salvatierra entre el voto nulo, el análisis de los resultados, presente y futuro también. Gracias, Adriana, y volvemos a convocarte. Cuando estés por La Paz, un silbidito para que podamos mostrarte acá nuestra guarida en Aviala. De verdad, muy interesante este intercambio. Adriana, gracias. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Claudia. Un abrazo al equipo. Un abrazo. Chao, Adriana. Igual. Un Chao, gusto. Adriana. Bueno, así seguimos intercambiando, mirando. Vale la pena escuchar distintas voces, ¿no? Total. Sí. Porque todo te enriquece. Sí, totalmente. Además vos ves un panorama y viene otro que está viendo otro panorama distinto y te hace ver. Por eso yo siempre digo, y voy a manifestarme, la transformación social que hizo Evo Morales es fabulosa. Sí. Es fabulosa. Y eso es lo que la gente que no es de izquierda no lo llega a ver. No, ahora quien te escuche dirá, ese masista. No, yo no soy masista y puedo decirlo. No, estoy diciendo lo que la gente Claro, puede decir, porque a veces pero uno lo puedo dice decir Evo con o total aborda, libertad. o el hecho de haber entrevistado a Adriana, no, el masismo. Estamos en una sociedad muy polarizada, como cuando entrevistamos a Dun, dirán, derechistas, ¿no? Parte de la esencia de la guarida. Vamos a una pausa porque queremos hablar un poco de fútbol también, que de fútbol vive la gente, de estas alegrías también, y le voy a dar un par de datos sobre mis casas ARPA, que hoy también se las voy a ofrecer. Vamos a la pausita.
Yo contenta, ya estoy de manga corta, salí de mi resfrío gracias a Refrianex, me tocó suave. El que volvió a caer... Sí, y estoy con Refrianex. Sí. Ya tomé el de la mañana. Ahora tengo que tomar el otro amarillito de la noche, el de la tarde y luego el celeste de la noche. Así que mañana voy a estar bien. Si y Dios mañana quiere. vamos a, como acordeón, como bandoneón en tango, vamos a alargar No Sean Malos. Hoy una línea de No Sean Malos, pero les mostraré mi casa, jugaré a la casita. Esta casa es una de las casas ARPA que están esperando interesados en hacerse de una vivienda en poco tiempo a un precio razonable. Le quito el techo y le voy a mostrar a Vania, que está frente a mí. A Vania, ahí está, mira, ¿qué te parece? Esta tiene 3 habitaciones, una sala, comedor, baño y se la puede... Ahora sí nos alejamos un poquito, ahí está. Ahí nos alejamos para ver cómo la construyen, ¿no? Así, tan fácil, en tan poco tiempo, en horas. ¡Qué maravilla! Nos han preguntado de Santa Cruz, pero yo me imagino que en La Paz también hay interesados en estas casas ARPA, que tiene tantas funciones y tantas posibilidades. Yo te digo lo que haría, vos A sabés ver. que a mí me gusta el tema de la economía, las inversiones. Si yo tuviera $16.000, no pienso, y un terreno o una terraza, no lo pienso. No lo Una pienso ni ARPA, un ¿no? minuto. Entonces llama al 698-3847 o te comunicas con Denise. Pero digo, ¿sabes por qué no lo pienso? Primero, porque me encantan estas casas. Segundo, porque me parece fascinante que te armen una casa en 8 horas. Sí, claro. Pero además, tercero, es una inversión sensacional. Si vos tenés $16.000 y lo pones a interés en dólares, te pueden dar como una barbaridad, como un disparate el 3%. 3 por 6, 18, 3 por 1, 3 y una 4. Podrías sacar $480 al cabo de un año. ¿Qué pasa si vos te compras esta casa ¿Y la alquilás? Te da por lo menos 5 veces eso al cabo de un Interesante. año. O más, tal vez, 6. Tema de los alquileres. Depende de cómo la alquiles. Sí, aunque hoy los alquileres han bajado también. Han bajado. Un pero- minuto, un minuto para los titulares de No Sean No, Malos. un minuto. Si producción nos acompaña, vamos a dar la lista de los jugadores de Bolivia que nombró ayer Oscar Villegas para enfrentar primero a Colombia el 4 y luego a Brasil, el partido del siglo para Bolivia porque puede llegar a clasificar al repechaje. La convocatoria tenemos la lista de Bolivia y ¿cuáles son las variantes? A ver. Que entra Tonino Melgar, ¿no? Sí. Un jugador que anda muy bien, volante de ¿Tenemos Bolívar. la lista? ¿La podemos poner en la pantalla? A ver. Tonino Melgar, que es un jugador que anda bárbaro, a mí me gusta muchísimo ese jugador. Ahí la tenemos, ahora la vamos a ver. Ahí está, Y Jorge. mirá esto, 7 jugadores de Bolívar y 1 de Strongest, ¿no? El tercer arquero, que es Vanegas, es el jugador de Strongest. Con humildad de stronguista digo, ¿son mejores los bolivaristas? Están bien, es una cosa rara. Yo pondría a Rascaita, te soy honesto. Bueno, pero igual es De a Strongest. uno. O sea, pero mira la diferencia. Mira Sí. la diferencia. O sea, reitero, Jorge, lanzate a contestarme. ¿Son mejores los bolivaristas? Y hay jugadores de más categoría en este momento, pero la garra de los stronguistas los lleva a ser punteros del campeonato. Ahora, ¿Quién es puntero hoy? El Strongest. el Strongest. ¿Qué cosa? Cuidado, juegan Bolívar, Strongest. Ahora juegan este miércoles, no por el campeonato, por la Copa Paceña. Pero que es muy clásico secundaria. es clásico. El clásico es clásico, pero van Sí. a jugar juveniles. ¿Vos para- sabes qué es un clásico? Sí, creo que sí. Creo que no. Bueno, No. vámonos. Vamos a ver qué van a hacer los chicos de Bolívar contra los chicos de Strongest contra los de Bolívar, porque están en paro los jugadores profesionales. Sí, de no, Strongest, un lo cual lío, lamento enormemente. qué lío en Strongest. Hay muchos Bueno, líos. Mañana vamos a ampliar. mañana ampliamos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos muy tempranito y en la noche también. En Avi. Te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este?
El joven de Proven. El mismo. ¿No tuvieron uno más grande? ¿Cómo este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicala, Pachumani, Chasquipampa.